Página 13. Obediencia a la autoridad, por Stanley Milgram, 1973. Continuidad del capítulo 1. El dilema de la obediencia. 1.2. Yo solo hacía lo que se me ordenaba. Es posible que sea esta la lección más fundamental de nuestro estudio. Las personas más corrientes, por el mero hecho de realizar las tareas que les son encomendadas, y sin hostilidad particular alguna de su parte, pueden convertirse en agentes de un proceso terriblemente destructivo. TV escribe. Pero, al obedecer y con ello, hacer algo que destruye o lastima a otros, ¿acaso no demanda un poco de lógica neuronal? En una demanda judicial, el Ministerio Público, aun sabiendo que la víctima tiene razón, de modo artero se pone a favor del delincuente si es que recibe una buena suma de dinero. E incluso, la autoridad jurídica es capaz de pedir dinero a las dos partes, en un acto de clara corrupción. Hasta los abogados son capaces de promover el daño hacia la víctima que deben defender, y se venden al mejor postor, sin importarles el daño que hay de por medio. Los prejuicios morales son letra muerta cuando el individuo se convence de que no hace mal a quien se sabe que sufre. Esto ocurre, porque de manera ineludible, el dolor ajeno, no nos interesa cuando nuestros intereses están de por medio y a salvo, con ventaja para nosotros. Si no hay represalia de por medio, los seres humanos son capaces de infligir daños tremendos en otros. El miedo, la moral, son basura en esto de hacer daño. Solo el terror y las posibles consecuencias contra el que hace daño es lo que puede poner freno y provocar un poco de reflexión. No atizaré tu dolor si al hacerlo, eso impactará en mí. A menos que mi idea, sea dañarte sin importar si yo también caigo. Una obviedad en esto, es que contaminamos todo nuestro entorno, sin importar cuánto nos perjudiquemos. Solo nos importa lo bonito que podamos sentir. Una especie así, con esa actitud, invariablemente va hacia un desorden y sufrimiento atroz. Milgram escribe. Más aún, incluso cuando los efectos destructivos de su obra aparezcan patentes, y se les pida que lleven a cabo acciones incompatibles con las normas fundamentales de la moralidad, son relativamente pocas las personas que cuentan con recursos suficientes para oponerse a la autoridad. TV escribe. La sociedad nos ha domesticado para que seamos obedientes, pero eso, la obediencia ciega atenta contra la continuidad armoniosa de la especie humana. Siempre hay rebeldía contra la autoridad, porque la imposición de las leyes, afectan intereses de los abusivos. Es necesario pues que, en el seno social, se formen pandillas que dictan lo que debe hacerse para no perder privilegios. Y la autoridad legal, procede como prostituta, siempre busca su ventaja. Milgram escribe. En ese momento entran en acción toda una serie de inhibiciones contra la desobediencia a la autoridad, y hacen que la persona permanezca en su puesto de castigador. Es muy fácil condenar las acciones de sujetos obedientes, cuando está uno sentado cómodamente en un sillón. Ahora bien, quienes condenan a dichos sujetos los miden conforme al patrón de su propia capacidad de formulación de principios altamente morales. Y este patrón nada de justo tiene. No pocos sujetos, cuando se trata de exponer una opinión, se sienten tan capaces como cualquiera de nosotros en punto a la exigencia moral de negarse a realizar acción alguna contra una víctima indefensa. También ellos saben, en general, qué es lo que habría de hacerse y pueden muy bien exponer sus valores cuando se presenta la ocasión. Pero muy poco tiene todo esto que ver con su comportamiento factual bajo el peso de las circunstancias. Si pedimos a alguien que ofrezca un juicio moral sobre lo que constituye el comportamiento más apropiado en semejante situación, verá sin género alguno de duda la desobediencia como la conducta más idónea. Ahora bien, no son los valores las únicas fuerzas que actúan en una situación concreta que está teniendo lugar. No son más que una muy estrecha lista de causas dentro del espectro total de fuerzas que influyen sobre una persona. No pocas personas fueron incapaces de poner en obra sus valores morales y se vieron a sí mismas prosiguiendo en el experimento, aun cuando no estaban de acuerdo en punto a lo que hacían. TV escribe. Si uno no está de acuerdo, pero obedece a la autoridad, su actitud es una vergüenza, porque falla a sus principios, y uno de ellos, es jamás causar daño físico a otros. Si no entiendes con palabras, lo harás por medio de los azotes, decía el anciano.
y así educó a sus hijos, predisponiéndolos a vivir como cretinos sociales. De este modo fue la educación académica de los niños allá por 1970, en donde los docentes aplicaban castigos físicos suponiendo que hacían lo correcto. Pero no, solo estaban preparando a jóvenes para que vivieran temerosos de la autoridad y fueran obedientes al sistema. Milgram escribe: la fuerza ejercida por el sentido moral del individuo es menos efectiva de lo que nos haya podido hacer creer el mito social. Aun cuando es verdad que preceptos como el no matarás ocupan un puesto preeminente en el orden moral, no ocupan, no obstante, una posición correspondientemente fuerte dentro de la estructura psíquica humana. Bastan unos pocos cambios en las rúbricas de un periódico, una llamada desde el consejo del destacamento, órdenes que emanan de una persona con charreteras, y ahí tenemos a uno que va a ser conducido a matar con mucha menor dificultad. TV dice: el soldado debe obedecer, debe matar y exponerse a ser matado por quien en la vida real no es su enemigo. Milgram escribe: incluso las fuerzas que examinamos en un experimento psicológico llegarán muy adelante en su liberar al individuo de los controles morales. Los factores morales pueden ser dejados de lado con una relativa facilidad por una calculada reestructuración del campo social e informativo. ¿Qué es, pues, lo que mantiene a una persona sometida al experimentador, a su autoridad? En primer lugar, se da una serie de factores obligantes, que atraen al sujeto a una situación concreta. Incluyen factores tales como el de cortesía por su parte, su deseo de mantener su inicial promesa de ayudar al experimentador y lo poco delicado de un retirarse del experimento. En segundo lugar, se dan en el pensamiento del sujeto un cierto número de adaptaciones que van minando su decisión de romper con la autoridad. Estas adaptaciones ayudan al sujeto a mantener su relación con el experimentador, al mismo tiempo que reducen la tensión que es provocada por el conflicto experimental. Son típicas de un pensamiento que se da en personas obedientes cuando la autoridad las mueve a actuar contra individuos indefensos. TV escribe: una persona que obedece sin replicar, asume que no es responsable de los efectos. El que hace la cosa, no puede alegar que el autor intelectual es otro, porque todo pensamiento humano tiene la capacidad para analizar sus acciones. Nadie puede decir que se ha cortado las venas por recomendación de otro. Él lo ha decidido, y si ocurre que se lacera, estaríamos dando a la propaganda un poder que no tiene. Así que seguir modas o volverse fanático de algo, es indicador de lamentable insensatez. Milgram escribe: otro de estos mecanismos lo constituye la tendencia del individuo a verse tan absorbido por los aspectos estrechamente técnicos de su tarea, que pierde la visión de las más amplias consecuencias de la misma. El film Doctor Strangelove es una aguda sátira de ese verse absorbidos los miembros de la tripulación de un bombardero por el procedimiento técnicamente exacto de arrojar armas nucleares sobre una región. TV escribe: es asombroso cómo un heroico grupo de individuos se disponen a lanzar bombas contra civiles indefensos. Los militares alegarán que obedecen órdenes, que les pagan por obedecer, pero no hay justificación. Es una espantosa y absurda voluntad contaminada lo que se gesta en el pensamiento de gente que asesina a otros, solo por obedecer órdenes. El que activa los contactos de la silla eléctrica que va a quemar a un ser humano condenado, lo puede hacer sin remordimientos, no por odio, si por un supuesto deber. Del mismo asunto procede quien se dedica a sacrificar ganado, para luego vender sus restos en el mercado. Debe eliminar todo principio moral y ético y convencerse de que hace lo correcto. Mi trabajo es ser verdugo, con autorización de la autoridad, soy el ejecutor, pero soy inocente. Luego, si la autoridad legal, el general da una orden y ella consiste en matar indiscriminadamente a civiles, el soldado obedece, y tal vez hasta experimenta placer en ello. En la guerra, no hay espacio para la piedad, al enemigo, a los del bando contrario, se les apresa y se les ejecuta sin miramiento alguno. Sobre las cabezas de grandes líderes penden asesinatos arteros, pero con excusas. Milgram escribe: de manera semejante en el experimento que hemos expuesto, los sujetos se ven inmersos en los procedimientos, leyendo con la más exquisita de las pronunciaciones las palabras pares, y apretando los conmutadores con el mayor de los cuidados. Quieren llevar a cabo una ejecución perfecta,
y esto se ve acompañado de un estrechamiento de su preocupación moral. El sujeto confía las tareas más amplias de imponer objetivos concretos y de delimitar la moralidad, a la autoridad experimental a cuyo servicio se encuentra. La adaptación de pensamiento más corriente en el sujeto obediente es, por lo que a él se refiere, el considerarse como no responsable de sus acciones. Se libera de toda responsabilidad atribuyendo toda iniciativa al experimentador, a una autoridad legítima. No se tiene a sí misma como una persona que actúa de una manera moralmente responsable, sino como un agente de la autoridad externa. En la entrevista que se sigue a este experimento, cuando se preguntaba a los sujetos por qué habían seguido actuando, nos encontrábamos con la siguiente respuesta típica. Por mí, no lo hubiera hecho. Yo no hacía más que lo que se me ordenaba. Incapaz de desafiar la autoridad del experimentador, le atribuyen a él toda la responsabilidad. Nos encontramos con la vieja historia de, no hacer más que cumplir con mi deber, que una y otra vez hubo de escucharse en las afirmaciones de la defensa de quienes fueron acusados en Nuremberg. Sería, no obstante, erróneo, juzgar que nos encontramos aquí con una coartada forjada para esta ocasión. Se trata, más bien, de un modo fundamental de pensar para muchas personas, una vez que han sido atraídas a una posición subordinada dentro de una estructura de autoridad. La desaparición de todo sentido de responsabilidad es la consecuencia de más largo alcance de la sumisión a la autoridad. TV escribe. La responsabilidad ante las consecuencias de una acción, no puede transferirse a quien da órdenes. El rey, puede solicitar a su siervo que se suicide y el siervo obedece, perdiendo en todo eso la integridad como ser humano, se ve reducido a una posición mucho más detestable al de una bestia. Milgram escribe. Aun cuando una persona que actúa bajo una autoridad realice acciones que parecen estar en contradicción con las normas generales de la conciencia, sería falso afirmar que pierda su sentido moral. Muy al contrario, adquiere más bien un punto de concentración totalmente diferente. No responde con un sentimiento moral a las acciones que lleva a cabo. Su preocupación moral se desplaza ahora, más bien a la consideración de lo bueno que es vivir conforme a las expectativas que la autoridad se ha forjado respecto de uno mismo. En tiempos de guerra no se pregunta un soldado si es bueno o malo el bombardear una aldehuela, siente más bien orgullo o vergüenza, según la medida de cómo ha llevado a cabo la misión que le ha sido asignada. Otra de las fuerzas psicológicas que actúan en esta situación puede ser designada como antiantropoformismo. A lo largo de décadas han estudiado los psicólogos la tendencia primitiva que se da entre los hombres de atribuir a objetos o fuerzas inanimadas las cualidades de la especie humana. TV escribe. Puede ocurrir que alguien, influenciado por una creencia, por mandato de un ser divino o imaginario, se dedique a cometer infamias. Milgram escribe. Una tendencia diametralmente opuesta a la misma, es la de atribuir una cualidad impersonal a fuerzas que son, tanto en su origen como en su ulterior subsistencia, esencialmente humanas. Algunas personas consideran a los sistemas de origen humano como si existieran por encima y más allá de toda causa humana, más allá de todo control del antojo o del sentimiento humano. Se niega el elemento humano que pueda hallarse tras de determinadas instituciones y actuaciones. Así, cuando dice el experimentador, el experimento exige que prosiga usted, aplique las reglas, aplique el castigo, siente el sujeto que se encuentra aquí con un imperativo que va más allá de todo mandamiento meramente humano. No hace la pregunta más aparentemente obvia. El experimento, ¿de quién? ¿Por qué voy a seguir sirviendo toda esta trama, cuando está sufriendo la víctima? TV escribe. Sería muy interesante que aquel que debe obedecer, se dé la vuelta y diga a la autoridad, vuela usted a pedirme que haga daño a esa persona y es a usted a quien le voy a dar una paliza. No, eso no se hace, porque yendo al extremo militar, hacerlo es rebeldía y el rebelde, se hace acreedor a un juicio y puede ser llevado al paredón. Esto difícilmente ocurre cuando el sujeto transfiere poder a otro, que le indica lo que debe hacer y para eso, la familia no se educa, para obedecer a quien tiene mayor poder. Milgram escribe. Los deseos de un hombre, el que ha forjado el experimento, se han convertido en parte de un esquema que ejerce sobre la mente del sujeto una fuerza que trasciende lo puramente personal. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante,
repetía uno de los sujetos. No acababa de darse cuenta de que era un hombre, igual que él, quien de hecho deseaba que se siguiera adelante. Para él, el agente humano había desaparecido del cuadro, y el experimento había adquirido una importancia impersonal basada en sí misma. TV escribe. Por obedecer a un supuesto deber, muchos seres humanos pierden su condición humana, arruinan su capacidad de pensamiento coherente. Yo no voy a ser cómplice de las corruptelas de mis subordinados, piensa el recién llegado gerente general de una empresa, pero no pasa mucho tiempo, cuando descubre la conveniencia de ajustarse a lo que el grupo de poder practica, la inherente corrupción que se profesa cuando se encuentra uno en la posición de poder de hacer y deshacer, en beneficio propio. Usar el poder para hacerse obedecer, es adictivo. Milgram escribe. Ninguna acción posee por sí misma una calidad psicológica inmutable. Su significado puede ser alterado colocándolo en contextos diferentes. Un periódico americano citaba recientemente a un piloto que admitía que los americanos estaban bombardeando a hombres, mujeres y niños vietnamitas, pero que sentía que estos bombardeos se realizaban por una causa noble, con lo que quedaban justificados. Matar vietnamitas era un acto heroico y era para el bien de la nación norteamericana. De manera semejante, la mayor parte de los sujetos de nuestro experimento contemplan su comportamiento dentro de un amplio contexto que es benéfico y útil a la sociedad, la consecuencia de una verdad científica. El laboratorio psicológico tiene una gran pretensión de legitimidad y hace brotar seguridad y confianza en quienes vienen para llevar a cabo un experimento dentro del mismo. Una acción como la de producir descargas contra una víctima, que aislada de otros fenómenos puede aparecer como algo malo, adquiere un sentido totalmente diferente cuando es colocada dentro de este conjunto. Ahora bien, el permitir que una acción se vea dominada por su contexto, sin tener en cuenta sus consecuencias humanas, puede ser algo peligroso en extremo. TV escribe. Bien puede algún líder con influencia declarar que asesinar a los ancianos o discapacitados es ayudarles a bien morir y con ello, liberar al Estado de la carga económica que representa mantenerlos con vida. Incluso, pueden decidir que es una buena obra reducir a la población para que el fantasma de la sobrepoblación y escasez de recursos no atenten contra la seguridad del Estado. Y no lo harían por odio, sí por la convicción de que se hace lo que debe hacerse. Milgram escribe. El caso de Alemania. Finalmente, nos encontramos con una característica esencial propia de la situación alemana, que no hemos estudiado aquí, es decir, la pérdida grande de valor por parte de la víctima, ya con anterioridad a la acción que contra la misma se realiza. A lo largo de una década y posiblemente más, una propaganda antijudía extrema fue preparando de manera sistemática a la población alemana a que aceptara la destrucción de los judíos. Paso a paso se vieron estos excluidos de la categoría de ciudadanos y connacionales, y finalmente se les negó el estatuto de seres humanos. Una devaluación sistemática de la víctima nos otorga una medida de justificación psicológica del tratamiento brutal de la víctima, y ha constituido siempre el acompañamiento de matanzas, pogroms, y guerras. Con toda probabilidad, nuestros sujetos hubieran experimentado una mayor facilidad provocando descargas sobre una víctima, que les hubiera sido descrita como un criminal brutal o un perverso. Es de sumo interés, de todas formas, el hecho de que no pocos sujetos reduzcan brutalmente de valor a su víctima como consecuencia de la actuación contra esta. Eran comunes los comentarios como, era tan estúpido y terco que merecía muy bien semejantes descargas. Una vez que habían actuado contra la víctima, juzgaban necesario estos sujetos considerarla como un individuo indeseable cuyo castigo se hacía inevitable por sus propias deficiencias de inteligencia y carácter. No pocas de las personas que estudiamos en el experimento se mostraban contrarias en cierto sentido a lo que hacían al sujeto de aprendizaje, e incluso más de una protestaba al tiempo que obedecía. TV escribe. Hago esto, pero que quede claro, que lo hago contra mi voluntad, y seguían propinando daño a su indefensa víctima. En realidad, podría decirse que lo hacían por placer, porque si a ellos se les hicieran dirían que es una barbarie. Milgram escribe. Ahora bien, entre el pensamiento, las palabras, y ese paso crítico de desobedecer a una autoridad malévola, se encuentra otro ingrediente, la capacidad de transformar creencias y valores en acción.
No pocos sujetos se hallaban totalmente convencidos de la maldad de lo que estaban llevando a cabo, pero no conseguían llegar a una ruptura abierta con la autoridad. Algunos llegaban a hallar satisfacción en sus pensamientos y sentían que, al menos en ellos, habían luchado del lado de los ángeles. De lo que no podían darse cuenta era de que los sentimientos subjetivos no tienen relevancia por lo que a un problema moral concreto se refiere, siempre que no se vean transformados en acción. El control político queda asegurado por la acción. Las actitudes de los centinelas en un campo de concentración no tienen consecuencia alguna cuando de hecho están al mismo tiempo permitiendo la matanza de personas inocentes que tiene lugar en su misma presencia. TV escribe. Ser observador de una injusticia, y nada hacer, con eso se convierte el espectador en cómplice. Porque hay abuso cuando el abusador cuenta con la permisividad, pasividad o indolencia del espectador. Y esto no es frase mía, es una declaración muy vieja. Milgram escribe. De manera semejante, la llamada resistencia intelectual, en la Europa ocupada, en la que determinadas personas, por juegos intelectuales, podían tener el sentimiento de haber desafiado al invasor, no pasaba de ser un mero mecanismo psicológico de consuelo. Las tiranías se perpetúan por obra y arte de personas apocadas a las que falta el valor de actuar conforme a sus convicciones. En el experimento a que nos referimos condenaban los que en él tomaban parte, una y otra vez, lo que de hecho estaban realizando, mas no contaban con los recursos internos para traducir estos valores en acción. TV escribe. Me siento mal con lo que hago, pero no me queda opción, debo obedecer a quien está dando las órdenes. Eso es falso, no se siente mal, simplemente, no siente empatía por el que sufre. El amor es la respuesta al sufrimiento, dice James Dio en una canción, pero nadie sangra por el que está danzando en el sufrimiento. Milgram escribe. Una variación del experimento base nos describe un dilema más corriente si cabe que el que hemos delineado más arriba. Al sujeto no se le ordenaba que apretara el gatillo que producía la descarga, sino que llevara a cabo un acto secundario, por ejemplo, controlar el test de pares de palabras, antes de que otro sujeto proporcionara de hecho la descarga. En semejante situación, de los 40 adultos de la región de New Haven, 37 prosiguieron actuando junto al generador hasta el nivel más elevado de descarga. Como puede suponerse, se excusaron dichos sujetos en punto a su comportamiento diciendo que, a fin de cuentas, la responsabilidad era de la incumbencia de quien movía el conmutador. Hecho este que nos puede iluminar en punto a una situación peligrosamente típica dentro de una sociedad compleja. Es psicológicamente fácil descargar de uno mismo la responsabilidad cuando no pasa de ser un eslabón intermedio dentro de la cadena de una acción perversa, hallándose alejado de las últimas consecuencias de la acción. El mismo Eichmann se sentía enfermo cuando visitaba los campos de concentración, pero, para participar en un asesinato en masa, no tenía más que sentarse frente a su mesa de trabajo y barajar documentos. Al mismo tiempo el hombre que en el campo de concentración soltaba ciclón B en las cámaras de gas podía muy bien justificar su conducta basándose en que a fin de cuentas él no hacía más que seguir órdenes de arriba. Nos encontramos de esta manera con una fragmentación del acto humano en su totalidad. No hay persona alguna que decida llevar a cabo un acto malo y ninguna por consiguiente se ve confrontada con sus consecuencias. La persona que asume una responsabilidad total por su acción se ha diluido, simplemente. Es esta posiblemente la característica más común de un mal socialmente organizado en la sociedad moderna. Nos encontramos, por consiguiente, con que el problema de la obediencia no es algo totalmente psicológico. La forma y estructura de la sociedad y la manera como se va desarrollando tienen mucho que ver con el mismo. Se daba una época en la que los hombres eran posiblemente capaces de dar una respuesta totalmente humana a toda situación, toda vez que se hallaban totalmente absorbidos por la misma en cuanto seres humanos. Mas una vez que se realizó una división del trabajo entre los hombres, cambiaron las cosas. Más allá de ciertos límites ese resquebrajamiento de la sociedad, que lleva a cabo unas tareas muy delimitadas y especiales, priva al hombre de la cualidad humana del trabajo y de la vida. Una persona no consigue abarcar la situación en su totalidad, sino únicamente una pequeña parcela de la misma, y de esta manera es incapaz de actuar sin alguna forma de dirección totalizante.
cede ante la autoridad y al obrar de esta manera queda alienada de sus propias acciones. George Orwell captó muy bien la esencia de esta situación cuando escribía. En el momento en que escribo estas líneas, seres humanos altamente civilizados vuelan sobre mi cabeza tratando de matarme. No tienen sentimiento alguno de enemistad contra mí como individuo, ni tampoco lo tengo yo contra ellos. Como se dice, no hacen otra cosa que cumplir con su deber. La mayor parte de ellos, estoy yo plenamente convencido, son personas de buenos sentimientos, cumplidoras de la ley, que jamás soñarían en sus vidas privadas con cometer un asesinato. Por otra parte, si consigue uno de ellos hacerme saltar en pedazos con una bomba bien colocada, no por ello dejará de dormir tranquilamente. Página 18.